la idea de drogas o la idea de compra-venta de drogas se nos escapa tanto de la cabeza que hay personas que se quejan del narcotráfico como marihuana o consumiendo pastillas psicotrópicas, etcétera, etcétera. La palabra narcotráfico entra dentro de nuestro vocabulario como la conocemos ahorita a partir de la legislación de 1914, la ley Harrison, propuesta por el obispo Henry Brett, que eventualmente vamos a tocar ese tema, donde es la primera prohibición de la producción, transportación y venta de opio y sus derivados en Estados Unidos. Mágicamente, con esta legislación se crea una dinámica a través de 3.000 kilómetros de frontera, donde la simple línea dividía un acto de ser legal o ilegal. En México, durante la legislación del Harrison Act, traer derivados del opio, sales de opio, o traer opio en pasta, hojas de coca o marihuana, era completamente normal porque era parte de un comercio. Entonces, yo cargando todo ese tipo de parafernalia, todo ese tipo de estupefacientes, era un simple comerciante, y en cuanto cruzaba la línea, que aquí la dinámica de línea de fronteras es mucho más borrosa, ¿no? Porque es una línea en la tierra. En Chihuahua todavía tenemos que cruzar un puente y ya nos queda una dinámica de distancia, ¿no? Pero en cuanto cruzas, la frontera se convierte en un crimen perseguido y en un crimen moralmente malo. ¿Cómo se propone la idea de que la venta, compra y producción y transportación de drogas en Estados Unidos era ilegal? Bueno, esto nos remonta a la guerra entre Estados Unidos y España por las Filipinas. Al tomar Estados Unidos las Filipinas, se creó una dinámica de colonización como Puerto Rico, como Panamá, como ustedes tienen una serie de ejemplos más que seguir, y un desconocimiento total de la sociedad que está en las Filipinas. Número uno, hablaban un español que eran 5 españoles diferentes, cruzados entre portugués, entre francés, entre todos los grupos que los llegaron a colonizar, y el lenguaje fue una barrera. Y el segundo fue que la iglesia episcopal se convirtió en el primer emisario de Estados Unidos en las Filipinas. Entonces, Brent, que en su momento era el arzobispo de la iglesia episcopal en las Filipinas, se asusta del impacto de las drogas en los consumidores. Considera esto como algo malo, considera que se debe de borrar de la sociedad, y empieza a promover una serie de legislaciones en contra de las drogas. Bueno, a simple vista, pues es un arzobispo episcopal y no daña en absoluto la dinámica política de Estados Unidos. Bueno, era necesario para el gobierno americano empezar a estimular una serie de políticas que les permitiera generar convenios internacionales. ¿Por qué? Porque los lineamientos de los nuevos mercados, la nueva economía del siglo XX lo necesitaban. Y al parecer, una legislación contra las drogas se convirtió en algo que podían popularizar y que podían enganchar y hacer convenios con diferentes naciones alrededor del globo. También esto venía a solucionar problemas entre Gran Bretaña, la India y China por el comercio y producción de opio, ¿no? Entonces, de repente, después de 1914, se empieza una lucha contra el narcotráfico que nos viene a presentar el gobierno federal del sexenio pasado como si se inaugurara emergentemente después del año 2000, ¿no? Pero no, empieza a principios del siglo XX y finalmente afecta a México porque no nos interesaba, no les interesaba a nuestros antepasados el hacer una legislación contra las drogas, porque teníamos un problema latente que era la Revolución Mexicana. Entonces, mi tesis en general sobre el estudio de las drogas es la misma tesis que varios investigadores han hecho sobre el campo de la historia de las drogas, donde la Revolución Mexicana permite el desarrollo del narcotráfico en México. ¿Por qué lo permite? Porque
aunque aceptan las legislaciones, aunque firman los tratados con Estados Unidos, no hay una procuración de justicia correcta que permita imitar lo que está haciendo Estados Unidos dentro de sus fronteras. Tampoco imitan lo que están haciendo otros países en relación con lo que pide Estados Unidos, que es contener el tráfico de drogas. Tengo que poner de lado el hecho de que grandes farmacéuticas como Merck y Pfizer se benefician de toda esta prohibición, de todo este espíritu prohibicionista, pero sinceramente no tengo ninguna evidencia que me diga que esta legislación era para ayudar a estos laboratorios. Es que nada más pongámoslo de lado como una teoría de la conspiración. Pero en México no hay una teoría de la conspiración, simplemente no les importa el hecho de llevar hasta los extremos esta prohibición sobre las drogas. Y los incipientes gobiernos como el de Carranza, en respecto a procuración de justicia, tratan de promulgar esta prohibición sin ningún éxito, ¿no? Entonces, entre 1921 y 1926 se dan las primeras prohibiciones sobre el trasiego, sobre la producción de opio y marihuana, sin tener alguna consecuencia real, ¿no? Tan poca consecuencia había que en la frontera norte de Chihuahua, que es donde yo vengo, y donde me he enfocado más, es este pedazo de frontera multicultural, multilingüístico, se crea este fenómeno de que en unas ciudades hermanas como Ciudad Juárez, El Paso, el comercio de las drogas se hace natural. ¿Pero por qué se hace natural? Bueno, porque había un mercado muy amplio en Estados Unidos y lo único que te tomaba para tener una ganancia de alrededor de 300% sobre tu droga era ponerla en El Paso, Texas. ¿Qué droga se comercializaba más en estas ciudades hermanas? Marihuana y productos derivados de opio. Y no crean heroína, ¿no? O sea, sales de opio, sales farmacéuticas, al grado farmacéutico, ¿no? Ni siquiera con toda la tecnología que conocemos.